El humo denso llenaba la aldea mientras el tambor resonaba como un latido furioso. Atada a un poste de madera en el centro de la plaza ceremonial, Amara mordía sus labios hasta sangrar, resistiéndose a gritar mientras el hierro candente se acercaba a su piel. El cacique tucano, con el rostro pintado de rojo y negro, sostenía personalmente la vara de metal que brillaba con un naranja intenso en la punta. La multitud guardaba silencio. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y los sollozos ahogados de algunas mujeres que observaban con impotencia. Entre la multitud, Keinec apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Sus músculos tensos parecían a punto de estallar bajo la piel bronceada. Sus ojos, fijos en Amara, contenían un universo de dolor y rabia. El joven guerrero, respetado por su valentía en la caza y su habilidad con la lanza, sentía algo mucho más poderoso que el miedo recorrer su cuerpo. Que todos vean lo que sucede a quien traiciona nuestras tradiciones, proclamó Tucano, elevando la voz por encima del tambor. Amara ha manchado la pureza de nuestra sangre al entregar su corazón a un hombre de los Barao, nuestros enemigos ancestrales. El hierro tocó la piel de Amara. El siseo de la carne quemándose fue seguido por un grito desgarrador que se elevó hacia el dosel de la selva, espantando a una bandada de guacamayos que volaron en espiral sobre la aldea. El olor a carne quemada invadió el aire. Keinec dio un paso adelante instintivamente, pero la mano firme de su tío Macari lo detuvo. «Morirás si intervienes», susurró el anciano. «Tu muerte no la salvará». La marca del fuego, el símbolo de la serpiente enroscada, quedó grabada en el hombro izquierdo de Amara. La muchacha, con los ojos nublados por el dolor, buscó entre la multitud hasta encontrar la mirada de Keinec. Durante un segundo, sus almas se encontraron en medio del caos. Cuando el ritual terminó, arrastraron a Amara hasta una pequeña choza aislada en el borde de la aldea. Según la tradición, permanecería allí 3 días antes de ser expulsada para siempre, condenada a vagar por la selva con la marca de la vergüenza. Pocos sobrevivían solos en la espesura. La noche cayó pesada sobre la aldea. Las familias se retiraron a sus chozas mientras los guardias tomaban sus posiciones. Keinec esperó en su hamaca, escuchando cada sonido con atención. Cuando la respiración de su familia se volvió profunda y regular, se deslizó silenciosamente hacia el suelo. De un escondite entre las vigas del techo, sacó un pequeño paquete de hojas medicinales y una calabaza con agua fresca. El joven guerrero conocía cada centímetro de la aldea, cada rutina de los guardias. Se movía como una sombra entre las chozas, aprovechando la oscuridad y el sonido de los insectos nocturnos para enmascarar sus movimientos. En su cinturón llevaba un cuchillo de hueso pulido y una pequeña bolsa con semillas y raíces secas. Al llegar a la choza prisión, Keinec observó a los 2 guardias que vigilaban la entrada. Reconoció a Tamuk, su primo, y a Orima, un guerrero veterano con quien había cazado muchas veces. Tomó un puñado de semillas de su bolsa y las arrojó hacia la espesura opuesta. El ruido atrajo la atención de Tamuk, quien hizo un gesto a Orima para investigar. Cuando Orima se alejó, Keinec se aproximó sigilosamente a Tamuk por detrás y presionó un punto específico en su cuello, una técnica ancestral que había aprendido de su abuelo. El guardia cayó inconsciente sin emitir sonido. Keinec lo arrastró rápidamente hacia unos arbustos y lo ocultó entre la vegetación. Dentro de la choza, Amara yacía sobre una estera de palma, su cuerpo ardiendo en fiebre. La herida en su hombro, un círculo perfecto con la forma de una serpiente enroscada, supuraba. Cuando Keinec entró, ella intentó gritar, pero él cubrió su boca con suavidad. «Soy yo, Amara. He venido a salvarte». Los ojos de la joven, brillantes por la fiebre, se llenaron de lágrimas al reconocerlo. Intentó hablar, pero el dolor la hacía delirar. «Si nos quedamos, morirás», susurró Keinec mientras limpiaba la herida con las hojas medicinales. «Y si me quedo sin ti, también moriré, aunque de manera diferente». Afuera se escucharon voces. Orima había regresado y descubierto la ausencia de Tamuk. Keinec actuó rápidamente. Cargó a Amara en sus brazos, sintiendo su piel arder contra su pecho, y salió por la parte trasera de la choza, donde había cortado previamente una abertura en la pared de palma. La selva los recibió con su oscuridad protectora.
Keinec conocía cada sendero, cada arroyo, cada refugio natural. Avanzó con Amara en brazos, alejándose de la aldea mientras las primeras señales de alarma resonaban a sus espaldas. El golpeteo de los tambores de alerta fue lo último que escucharon antes de sumergirse en la profundidad de la jungla. Durante 3 días avanzaron sin descanso. Keinec cargaba a Amara cuando ella no podía caminar, la ocultaba en huecos de árboles gigantes cuando escuchaba a los perseguidores acercarse. Por las noches, aplicaba cataplasmas de hojas medicinales sobre la quemadura y le daba a beber infusiones para bajar la fiebre. Al 4.º día, mientras cruzaban un arroyo cristalino, Amara habló con claridad por primera vez. ¿Por qué lo hiciste, Keinec? Ahora eres un paria, como yo. Él la miró mientras lavaba cuidadosamente la herida que comenzaba a sanar. Porque nuestros ancianos están equivocados. El odio entre tribus es una tradición que nos debilita, no nos fortalece. Los espíritus de la selva no distinguen entre la sangre tucano y la sangre varao. Amara lo observó con intensidad antes de preguntar. ¿Y qué hay del hombre varao? El que dicen que amo. Keinec detuvo sus movimientos, sorprendido. ¿No lo amabas? Una sonrisa triste apareció en el rostro de Amara. Nunca existió tal hombre. Fue Nayara, la hija del chamán, quien inventó esa historia. Ella desea ser la esposa de Tarak, el hijo del cacique, y yo era su rival. Esta revelación golpeó a Keinec como una rama caída. Todo el sufrimiento de Amara, su marca, su destierro, todo basado en una mentira. La injusticia era aún más profunda de lo que había imaginado. Esa noche, mientras acampaban bajo las raíces expuestas de un gigantesco árbol ceiba, Keinec escuchó un sonido que heló su sangre, el aullido característico de los perros rastreadores de su tribu. Los habían seguido mucho más lejos de lo que esperaba. Tenemos que movernos, susurró, despertando a Amara. Los cazadores están cerca. Con la luz menguante, corrieron por la selva hasta llegar a un río caudaloso. Las aguas turbulentas representaban tanto peligro como salvación. Si cruzamos, nuestro rastro se perderá, explicó Keinec. Pero la corriente es traicionera. Amara, cuya fuerza regresaba lentamente, asintió con determinación. Prefiero morir intentando ser libre que vivir marcada como una traidora. Construyeron rápidamente una pequeña balsa con troncos caídos y lianas. Cuando los ladridos de los perros se escucharon alarmantemente cerca, se lanzaron al río en su frágil embarcación. La corriente los arrastró inmediatamente, alejándolos de la orilla mientras los cazadores emergían de la espesura. Flechas cayeron cerca de ellos, creando pequeñas salpicaduras en el agua. Una rozó el brazo de Keinec, dejando un corte superficial. Pronto la oscuridad y la distancia los ocultaron de sus perseguidores, pero los enfrentó a un nuevo peligro, los rápidos. La balsa se sacudía violentamente, amenazando con desintegrarse en cualquier momento. Aferrados uno al otro, Keinec y Amara luchaban por mantenerse sobre los troncos cuando un golpe contra una roca oculta los lanzó al agua. La corriente los separó inmediatamente. Amara, gritó Keinec, luchando contra el agua mientras la veía desaparecer entre las olas turbulentas. El joven guerrero nadó con todas sus fuerzas, dejándose llevar por la corriente mientras buscaba desesperadamente alguna señal de Amara. Después de lo que pareció una eternidad, el río se ensanchó y la corriente amainó. Exhausto, Keinec logró llegar a la orilla, donde colapsó sobre la arena húmeda. El amanecer lo encontró solo, devastado por la posibilidad de haber perdido a Amara. Caminó río abajo durante horas, llamándola, buscando entre cada recodo y cada playa. Cuando el sol alcanzó su cenit, se detuvo frente a una visión inesperada. A lo lejos, sobre una pequeña colina que dominaba el río, se alzaban varias construcciones que no pertenecían a ninguna tribu que conociera. Era un pequeño poblado ribereño, donde indígenas de diferentes etnias convivían con mestizos y algunos blancos. Pescadores, recolectores de caucho y pequeños comerciantes habían formado esta comunidad al margen de las antiguas rivalidades tribales. Con cautela, Keinec se acercó. Varios niños jugaban a la orilla del río y, al verlo, corrieron hacia el poblado alertando a los adultos.
Pronto, un grupo de hombres armados con escopetas y machetes salió a su encuentro. Keinec levantó las manos mostrando que no portaba armas. «Busco a una mujer», dijo en la lengua franca que usaban las tribus para comerciar. Fue arrastrada por el río anoche. Un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol y una barba canosa, dio un paso adelante. ¿Una joven con una marca de quemadura en el hombro? El corazón de Keinec dio un vuelco. ¿Está viva? El anciano asintió. Mi hija la encontró esta madrugada, inconsciente sobre una playa río abajo. Está débil, pero vivirá. Lo condujeron a una pequeña cabaña donde Amara descansaba sobre una cama de madera. Sus ropas habían sido cambiadas por un sencillo vestido de algodón y una mujer mayor aplicaba un ungüento verdoso sobre la marca de su hombro. Cuando Keinec entró, los ojos de Amara se iluminaron. Extendió su mano hacia él, quien la tomó entre las suyas, arrodillándose junto a su lecho. «Creí que te había perdido», murmuró, sin importarle las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. «Los espíritus del río me protegieron», respondió ella con voz débil. «Igual que tú lo hiciste». El anciano, que se presentó como Mateo, les explicó que su comunidad servía como refugio para muchos que, como ellos, huían de tradiciones opresivas o conflictos tribales. Les ofreció quedarse el tiempo que necesitaran para recuperarse. En las semanas siguientes, mientras Amara recuperaba sus fuerzas, ambos conocieron una forma de vida diferente. En este lugar, las antiguas enemistades entre tribus se habían diluido ante la necesidad común de sobrevivir. Varaos, Tucanos, Yanomamis y otros grupos convivían, compartían conocimientos y formaban nuevas familias. Amara, cuyo conocimiento de plantas medicinales era profundo, comenzó a asistir a la curandera del poblado. Keinec, por su parte, aportaba sus habilidades de caza y pesca. Lentamente, encontraron un nuevo propósito, una nueva comunidad. Una tarde, mientras ayudaba a la curandera, Amara descubrió algo inesperado. La anciana preparaba un ungüento con una planta que nunca había visto, de hojas azuladas y pequeñas flores blancas. «Esta es la planta espíritu», explicó la mujer. «Crece solo donde la tierra y el agua se encuentran en equilibrio perfecto. Puede transformar el dolor en fortaleza». Cuando aplicó el ungüento sobre la marca de Amara, una sensación cálida se extendió por todo su cuerpo. Esa noche, mientras Keinec examinaba la herida, notó algo extraordinario: la cicatriz, antes roja e inflamada, ahora tenía un tono plateado y, en lugar de una serpiente amenazante, parecía dibujar una mariposa con las alas desplegadas. «Es como si la naturaleza misma quisiera borrar la injusticia», murmuró Keinec, trazando suavemente el contorno transformado. 6 meses después, una noticia perturbadora llegó al poblado ribereño. Viajeros informaron que la aldea Tucano enfrentaba una crisis severa. Una enfermedad desconocida estaba diezmando a la comunidad y el chamán era incapaz de combatirla. Muchos lo interpretaban como un castigo de los espíritus por la injusticia cometida. Amara y Keinec se miraron largo tiempo esa noche, sin necesidad de palabras para entender lo que ambos pensaban. «Sería peligroso regresar», dijo finalmente Keinec. «El cacique podría ejecutarnos a ambos». «O podría estar demasiado desesperado para rechazar ayuda», respondió Amara. «La planta espíritu podría salvar a muchos». Tras días de deliberación, decidieron emprender el viaje de regreso, no solos, sino acompañados por Mateo y otros miembros respetados de la comunidad ribereña. Llevaban medicinas, conocimientos y la esperanza de tender un puente entre mundos separados por antiguas rivalidades. El viaje duró 7 días. Cuando finalmente llegaron a los límites del territorio tucano, fueron recibidos por cazadores desnutridos y debilitados que apenas podían sostener sus armas. Al reconocer a Keinec, su sorpresa fue evidente. «Venimos en paz», anunció Mateo. «Traemos medicina para la enfermedad». Los llevaron a la aldea, ahora sombría y silenciosa. Donde antes resonaban risas y cantos, ahora solo se escuchaban lamentos. Frente a la choza del cacique, Keinec y Amara se detuvieron. Un escalofrío recorrió la espalda de la joven cuando las memorias del día de su castigo regresaron vívidamente.
El cacique tucano, demacrado y envejecido prematuramente, salió a recibirlos. Sus ojos se abrieron con asombro al reconocer a los fugitivos. ¿Han venido a regocijarse en nuestra desgracia?, preguntó con voz débil pero orgullosa. Amara dio un paso adelante, descubriendo su hombro para mostrar la marca transformada. Hemos venido a sanar, no solo cuerpo sino también el espíritu de nuestro pueblo. Lo que siguió sorprendió a todos. El cacique se arrodilló frente a Amara. Los ancianos tuvieron visiones, confesó. Los espíritus revelaron la mentira que causó tu castigo. Nayara confesó su engaño en su lecho de muerte, consumida por la misma enfermedad que ahora nos devora. Keinec sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La verdad finalmente había salido a la luz. Durante las semanas siguientes, Amara trabajó incansablemente junto a Mateo y la curandera ribereña. La planta espíritu, combinada con otros remedios, comenzó a mostrar resultados. Los enfermos mejoraban, la fiebre cedía, la esperanza regresaba. Una noche, mientras aplicaba el ungüento a un niño enfermo, Amara notó que el pequeño observaba fascinado la marca en su hombro. ¿Te duele?, preguntó inocentemente. Amara sonrió, tocando suavemente la cicatriz plateada. Ya no. Se ha convertido en mi fortaleza. Parece una mariposa, dijo el niño. Mi abuela dice que las mariposas llevan mensajes entre nuestro mundo y el de los espíritus. Esta observación resonó profundamente en Amara. Quizás esa era la verdadera transformación, el símbolo de su vergüenza convertido en puente entre mundos. Con la enfermedad controlada, llegó el momento de decidir el futuro. El cacique, en un gesto sin precedentes, convocó a una asamblea que incluía no solo a los tucano, sino también a representantes de la comunidad ribereña. Nuestro aislamiento casi nos destruye, declaró. La enfermedad nos mostró nuestra vulnerabilidad, pero también nos trajo de vuelta a quienes injustamente expulsamos. Miró directamente a Amara y Keinec antes de continuar. Propongo una nueva alianza. Que nuestros pueblos compartan conocimientos, medicinas y, si los espíritus lo bendicen, también sangre a través de nuevas familias. Un murmullo recorrió la asamblea. Siglos de tradición estaban siendo cuestionados. Finalmente, un anciano se levantó. Todos guardaron silencio, pues era el más respetado por su sabiduría. La selva cambia constantemente, dijo con voz pausada. Los ríos modifican su curso, los árboles caen y nuevos crecen en su lugar. Solo los tontos se aferran a lo estático cuando la vida misma es movimiento. Uno a uno, los miembros del consejo expresaron su apoyo. Una nueva era comenzaba para los tucano. Esa noche, junto a una gran hoguera ceremonial, Amara y Keinec recibieron un honor inesperado. El chamán, recuperado de la enfermedad gracias a sus cuidados, los nombró guardianes del puente, un título creado especialmente para reconocer su papel como enlaces entre comunidades. Mientras el fuego iluminaba los rostros reunidos alrededor, Amara buscó la mano de Keinec. Bajo las estrellas de la Amazonía, donde una vez había conocido el dolor más profundo, ahora encontraba una alegría igualmente intensa. Su cicatriz, visible a la luz de las llamas, brillaba como plata líquida. Tu marca ya no habla de castigo, susurró Keinec. Ahora cuenta una historia de transformación. Amara asintió, contemplando el fuego que una vez la había marcado y que ahora celebraba su regreso. A veces, respondió, es necesario atravesar las llamas para descubrir quiénes estamos destinados a ser. En los años siguientes, la historia de Amara y Keinec se convirtió en leyenda. Viajeros de comunidades lejanas venían a conocer a la mujer con la marca de mariposa y al guerrero que desafió a su tribu por amor. Y en cada relato, con cada nueva versión, permanecía intacta la esencia de su mensaje, que las cicatrices, tanto las del cuerpo como las del alma, pueden transformarse en símbolos de esperanza cuando el amor es más fuerte que el miedo.